Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula del programa online de diálogos regionales. ¿Qué podemos hacer mejor para superar las crisis? Eh, Hoy día yo voy a hablar de aprender de las discusiones globales para nuestro proceso descentralizador. Primero que todo me presento, yo soy Guillermo Pérez Ciudad, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y es Chile, y también miembro del Directorio Nacional de la Fundación Chile Descentralizado. Me gustaría poder partir haciendo una reflexión respecto de lo que ha sido este año. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo pienso en el año 2020 y en todo lo que nos ha tocado vivir, es medio inevitable preguntarnos dos cosas. Primero, cómo hemos llegado hasta aquí, a la mitad de una pandemia, a estallido social en distintos lados, a gobiernos populistas alrededor del mundo, crisis climática, crisis económica, y también qué lecciones podemos extraer de estos hechos para nuestro proceso descentralizador. Y estas dos preguntas, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué lecciones podemos extraer? Pueden tener muchas dimensiones, niveles, respuestas, pero la idea de esta presentación es justamente reflexionar en torno a algunas de ellas. Eh, pero para iniciar esta reflexión es inevitable ir un poco hacia atrás. Por lo mismo, voy a tratar de hacer un breve recuento de lo que ha sido la situación global en los últimos 30, 40 años para cerrar con algunas lecciones que pueden ser importantes para nuestro proceso de descentralización. Vayamos primero a mediados de los años 80. Aquí hay una foto, quería comenzar esta presentación con esta foto, con esta imagen, porque creo que esta película que se muestra aquí, que es Rocky 4, refleja muy bien el ánimo del mundo a mediados y a finales de los años 80, donde estábamos inmersos en la última etapa de la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el control del mundo. La película, que fue estrenada justo en 1985, muestra muy bien el conflicto político. Y en ella, Rocky Balboa, el boxeador estadounidense, que refleja un poco el ideal del sueño americano, va a la Unión Soviética a enfrentar al boxeador ruso Iván Drago. No quiero hacer spoilers, pero después de una pelea brutal, Rocky Balboa gana, los jerarcas soviéticos lo aplauden a rabiar, él saca la bandera de Estados Unidos y el estadio se viene abajo. Y aunque esta película es una fuerte propaganda a favor de Estados Unidos, igualmente se va adelantando a lo que ocurriría algunos años después. De hecho, el 30 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y se comienza a hacer real la profecía de Rocky Balboa. Empieza el desmembramiento de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y se decreta el triunfo cultural, político, económico y social de Estados Unidos. Y en Occidente, los años posteriores a la caída del muro de Berlín, fueron tiempos de plena confianza, donde la democracia liberal, esta mezcla entre un sistema democrático y un libre mercado propuesta por Estados Unidos, se impone como un modo a seguir en el mundo. O sea, se impone como un modelo incluso en los países que pertenecían a la órbita soviética. Y hay una sensación ambiente donde la democracia, el dinero y la globalización, se comienzan a percibir como verdades más o menos inevitables, como dogmas a los que nos debía conducir necesariamente el progreso y de los que no era posible renegar. Asimismo, también las ideas de igualdad de oportunidades, la importancia del mérito, la movilidad social, la lógica de los derechos, el medio ambiente, se comienzan a afianzar como ideales a los que debemos apuntar como sociedad. Y esa enorme confianza posterior a la Guerra Fría, que con todo lo que ha ocurrido en los últimos años podríamos calificar incluso de desmesurada, fue la que reinó durante todos los años 90 y parte de los 2000. Estábamos en un mundo que había abandonado los grandes relatos, que había encontrado en la democracia liberal, en el mérito, en la igualdad de oportunidades, en la globalización, una fórmula ideal para alcanzar el progreso y el desarrollo económico. Pero toda esta confianza que reinaba en Occidente empezó a resquebrajarse en el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, cuando Al Qaeda ataca a Estados Unidos y bota las Torres Gemelas. Ahí, en ese preciso instante, la hegemonía de la democracia liberal empieza a mostrar sus primeras grietas. Porque primero muestra de una forma totalmente trágica que los consensos en torno a los valores estadounidenses no eran globales y que existían ciertas tensiones y resentimientos muy potentes contra Occidente. Y por otro también tiene una dimensión simbólica muy grande, ¿no es cierto? De hacer explotar, de botar estas dos torres que eran una especie de símbolo de lo que era Estados Unidos. Entonces,
la primera grieta se comienza a ver en el año 2001. Y uno podría decir que a medida que avanzaron los años 2000, esta confianza y estos consensos de la democracia liberal en torno al mérito, la igualdad de oportunidades, la globalización, fueron decayendo, ¿no es cierto? Y así, la crisis financiera del 2008 generó un golpe muy profundo a la legitimidad del sistema y reveló ciertas grietas de la democracia liberal, mostrando que en muchas ocasiones la igualdad de oportunidades, el mérito, la movilidad social, eran ideales que no alcanzaban para todos o que no era posible aplicar con la misma intensidad que se señalaba en los discursos. Y todo esto se fue combinando con una incapacidad constante de las clases políticas globales para poder percibir y encauzar el malestar que sigue incubando, porque luego de la crisis del 2008, el mundo siguió funcionando más o menos igual, o sea, como si la crisis económica no hubiera ocurrido, hubiera sido solo un tropiezo en un modelo de desarrollo que en realidad no tenía grietas, ¿no es cierto? O sea, no hubo en todos los años posteriores a esta crisis una reflexión que trajera modificaciones, que trajera ciertos cambios, que nos permitieran enfrentar y frenar los descontentos que se iban produciendo en la ciudadanía. Con esto no quiero decir que en los últimos 30 o 40 años no hubiera mejores condiciones de vida a nivel global, sino que ellas no tenían la intensidad prometida y los beneficiados cada vez eran más pocos y estaban más concentrados en los sectores más privilegiados de la sociedad. Y como le iba diciendo, se comienzan a quebrar en cierto sentido los consensos luego de estas crisis, los consensos de la democracia liberal, y entre ellos a mí me gustaría referirme al consenso del mérito, ¿no es cierto?, el ideal meritocrático. Una de las ideas que sustentan nuestro modelo actual de desarrollo es precisamente el mérito, ¿no es cierto? O sea, que nuestro lugar en la escala social depende del propio esfuerzo o del mérito, ¿no es cierto? Entonces, la constante desigualdad de oportunidades de ingreso ha ido generando que el mérito vaya perdiendo sentido en la lógica social. O sea, el esfuerzo personal es uno de los tantos factores que inciden en el éxito, pero no es el único. De hecho, Michael Sandel ha señalado que la retórica del ascenso hoy día suena como vacía, porque, por ejemplo, en la economía actual de Estados Unidos, eh, los estadounidenses que nacen en familias pobres tienden a seguir siendo pobres, por ejemplo, al llegar a adultos. Y solo alrededor de una de 5 personas que nacen en un lugar del 20% más pobre de Estados Unidos logra formar luego de su vida parte del 20% más rico. Entonces, hay un problema con el mérito, se empieza a mostrar como un ideal que no siempre se cumple, y eso lógicamente empieza a generar tensiones, empieza a generar consensos, porque el mérito además termina dividiendo a la sociedad entre ganadores y perdedores. Y ese triunfo o esas derrotas terminan siendo explicadas a partir simplemente del esfuerzo individual. O sea, los ganadores se merecen lo que tienen, los perdedores también se merecen lo que tienen, y eso va quebrando en cierto sentido la dinámica cívica y va quebrando la posibilidad de llegar a ciertas virtudes que son relevantes, como la gratitud, como la humildad y también como la empatía. Y obviamente termina generando ira, resentimiento en contra de los sectores que sí logran llegar a una posición privilegiada. Entonces, aunque son muchos otros las tensiones y los consensos que se van quebrando a partir del año 2008, lo que sí es cierto es que todos estos problemas fueron generando una distancia cada vez mayor entre las élites y el resto de la ciudadanía. Y esta es una distancia que a partir del quiebre de los consensos en torno al mérito, en torno al esfuerzo individual, en torno a la igualdad de oportunidades, no ha hecho más que aumentar, porque las experiencias vitales de las élites y del resto de la ciudadanía van haciéndose cada vez más distintas y las instituciones van deslegitimándose y perdiendo su confianza al no ser capaces de reconocer y encauzar los malestares de todos estos sectores de la población que ven cómo ciertos sectores privilegiados piensan muy distinto a ellos y en cierto sentido incluso los desprecian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la intelectual francesa Chantal Delsol, en línea con lo que señala Michael Sandel, ha estudiado esta brecha entre las élites y el resto de la ciudadanía y ha señalado que existe una profunda tensión entre élites que defienden el universalismo, la vida cosmopolita, y sectores populares, por otro lado, que consideran valioso el arraigo al territorio, a lo propiamente particular. Y para Del Sol, para esta intelectual francesa, estas élites cosmopolitas miran con mucho desprecio el arraigo al territorio y consideran a sus defensores, a estos sectores populares,
como personas alienadas por la televisión, por los matinales, por el fútbol y por pasiones irracionales como el nacionalismo, por ejemplo. Y esto obviamente ha ido generando una profunda sensación de abandono y resentimiento en los sectores populares, que ha terminado por aumentar la confianza entre ambos grupos. Y esta dinámica de distancia entre élites cosmopolitas y el resto de la ciudadanía que valora, por así decirlo, el arraigo al territorio y el particularismo, junto con todos los problemas que rodean a la globalización, al ideal meritocrático y a ciertas dinámicas de esta democracia liberal, explicarían en parte que durante los últimos años hayan surgido alrededor del mundo los llamados gobiernos populistas. Eh, esto ocurre esto ocurre porque los populistas, o los llamados gobiernos populistas, explotan electoral y políticamente esta distancia entre las élites y el resto de la ciudadanía, y se presentan como líderes que vienen a defender al pueblo de élites perversas que solo buscan su propio interés, por así decirlo. Pensemos, por ejemplo, en Donald Trump, un empresario multimillonario que se presenta como alguien que viene de afuera del establishment, de afuera de los sectores privilegiados, y aparece para enfrentar una élite que, según él, no piensa en los estadounidenses. Eh, Sin embargo, Trump no es el único ejemplo de esto, pues también tenemos al presidente Bolsonaro en Brasil, a Víctor Orbán en Hungría, y además también una serie de crecimientos electorales de los movimientos populistas en lugares donde antes habría sido impensado. Porque uno se podría preguntar por qué han seguido creciendo estos populismos, por qué se mantienen, por qué uno podría pensar que siguen siendo parte importante de la política si por lo general uno en la opinión pública escucha tanto comentario nefasto sobre ello, ¿no es cierto? Bueno, porque una posible respuesta a esto es que hay partes de la clase política que aún no entienden que tras esos populismos no hay solo xenofobia, no hay solo racismo, no hay solo ignorancia de sus votantes, sino que también hay preocupaciones y temores reales, o un resentimiento que nadie más que esos populistas está logrando ver. No digo que los gobiernos populistas sean beneficiosos, pero sí generan la posibilidad de poner en discusión pública temas que el resto de los políticos no han logrado ver. Y la reacción frente a los gobiernos populistas de todo el resto de la élite política siempre es peyorativa, de insulto en contra de el líder populista y sus votantes. Y nunca logra ir más allá de eso, pues siempre involucra una realidad que la dirigencia política nunca termina de entender. Y cuando uno ve que la única reacción de los políticos frente al populismo es el desprecio al líder y sus votantes, puede comprender por qué aún nos faltan herramientas para enfrentarlo. O sea, si la reacción frente a Trump, frente a Bolsonaro y los populistas es solo el insulto y no un proyecto político que sea capaz de hacerse cargo de las tensiones de la democracia liberal, de la distancia entre la élite y la ciudadanía, de los temores y las amenazas que sienten quienes no logran encajar en la retórica del ascenso y la meritocracia, es muy complejo que podamos resolver este problema. Entonces, en otras palabras, para poder entender por qué surge este fenómeno populista, es importante reflexionar sobre aquello que el auge de los populismos pone de manifiesto, más allá de sus elementos problemáticos. Y es precisamente en este contexto donde nos metemos en la última parte de la presentación para señalar que la crisis de la democracia liberal y en torno a los populismos, y en torno a todos los problemas que han surgido, han ido surgiendo algunas propuestas que apuntan a revalorizar lo local como una opción para ir superando los defectos de la democracia y para poder enfrentar la complejidad de algunos fenómenos como el populismo y el quiebre entre la élite y la ciudadanía. Antes les decía que faltaba un proyecto político distinto al del insulto frente al líder populista o a los votantes del líder populista. Bueno, hay algunos que hoy día están presentando la revalorización de lo local como una respuesta a estas crisis de democracia liberal, como una respuesta al populismo, como una respuesta al quiebre entre las élites y la ciudadanía. Entonces, en este sentido, todos estos problemas pueden ser una oportunidad no solo para poder revalorizar lo local y darle la importancia que se merece, sino que también para transformar la descentralización en una categoría importante a nivel intelectual o más importante de lo que es hoy día y para generarle nuevas fuentes, para generarle nuevas formas de adecuarse a las discusiones actuales. Y en este sentido hay varios académicos, varios intelectuales que han hablado de la importancia de revalorizar lo local. Pienso, por ejemplo, en el académico estadounidense Patrick Deneen,
quien en su libro ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Ha señalado que muchos de los problemas del liberalismo podrían ser contenidos con prácticas promovidas en enclaves locales, enfocadas en la creación de nuevas culturas que resulten viables, economías que se apoyen en el virtuosismo de los hogares y la creación de una vida civil para la polis. Según Denis, hoy día sería el tiempo de crear un experimento filosófico nuevo que, frente al liberalismo, enfatice la economía doméstica, el intercambio a menor escala y también un mayor autogobierno local. Desde una perspectiva distinta, la intelectual francesa Chantal del Sol ha sugerido que la emergencia de los llamados populismos se debería en parte a que las élites, o también hay una tensión entre las capitales y las provincias, y esa tensión entre las capitales y las provincias sería parte integrante también de la relación entre las élites y el resto de la ciudadanía. Para el Sol es esencial fortalecer la vida y el gobierno local porque esa sería una de las formas para poder nutrir identidades y arraigos que permiten hacer frente a las dificultades que acarrea la idea de emancipación y que también ha permitido la emergencia de los llamados populismos. Y a estos autores también se suman otros como el filósofo británico Alasdair MacIntyre, que también representa un extendido localismo. Cuando uno escucha estas propuestas o estas medidas, se pregunta hasta qué punto o cuánta fuerza podrían adquirir nuestros discursos regionales, nuestros discursos locales, si incluyeran en su reflexión prevenciones ante fenómenos globales como el populismo. O sea, ¿existiría el mismo resquemor hacia la descentralización en ciertos sectores de nuestra clase política si sumáramos, por ejemplo, a nuestro análisis de la descentralización autores como Chantal del Sol, autores como Patrick Deneen, que señalan que muchos de nuestros problemas actuales podrían, en cierto sentido, resolverse o matizarse con una revalorización de lo local? ¿Faltaría voluntad de los parlamentarios si encontraran en esta revalorización de lo local una respuesta sensata para los asuntos que hoy día que los desconciertan, como por ejemplo su propia crisis de legitimidad? Esta reproducción de argumentos sin tratar de ser exhaustiva permite mostrar que hay autores que estemos o no de acuerdo con cada aspecto de su diagnóstico, encuentran en lo local una forma de hacer frente a la crisis que hoy día vive la democracia. Su idea y también las de otros pueden ser muy importantes para nuestro proceso descentralizador y también pueden servir como un telón de fondo para sumar argumentos a nuestra defensa de la descentralización. Pero ¿cómo traducir esta revalorización de lo local a propuestas concretas? Bueno, porque uno podría pensar que además de la elección de gobernadores regionales, que es una política pública sumamente relevante y que va en línea con lo que dicen estos autores, uno también podría pensar en que es necesario formular políticas que mejoren la colaboración, la coordinación y la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales. Y aquí sería bueno pensar en algunas herramientas que nos permitan abordar estos asuntos, que la colaboración, la coordinación y la capacidad sean elementos que estén en línea con esta revalorización de lo local. Y una alternativa, por ejemplo, que ha promovido la OCDE al respecto, o para resolver algunas de estas dificultades de colaboración, de coordinación y de capacidad de gestión, es, por ejemplo, la creación de contratos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Aunque existen ciertos criterios para definir este tipo de contratos que no vienen al caso señalar ahora o desarrollar ahora, es verdad que en casi todos los casos estos contratos entre los gobiernos regionales y el central han permitido mejorar la interdependencia, han permitido políticas públicas más flexibles y han generado también enorme aprendizaje en los niveles subnacionales. Pero esta revalorización de lo local, aparte de esta herramienta que estoy presentando ahora, tiene que ver también con un camino claro de profundización y de mejora del actual proceso de descentralización. O sea, tenemos que tener claro que la elección de gobernadores regionales, de ser bien implementada, puede convertirse en un espacio de participación que acerque la política a la gente, que acerque a las élites políticas con el resto de la ciudadanía. Pero para que ello sea así, es importante seguir mejorando el proceso, seguir profundizándolo, otorgándole mayores competencias y recursos al gobernador regional electo, generando mecanismos de resolución de conflictos que permitan encauzar los problemas entre el gobierno central y las nuevas autoridades. Pero claramente es muy importante tener en consideración que todas estas propuestas ganan mucho y nuestro proceso de descentralización tiene mucho que ganar si también incluimos nuestros problemas globales dentro de nuestra discusión descentralizadora, porque lo global también
pertenece a nuestros problemas locales y a los problemas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esta revalorización del local, incluirla como un argumento importante dentro de nuestro proceso descentralizador, es fundamental para que también el proceso de regionalización que estamos viviendo ahora tenga y logre tener más fuerza que nunca.